Para ello vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a pedir que se pongan en pie y leamos la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, el capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por este privilegio que nos da, Señor, de poder estar en tu casa, Señor, donde podemos, mi Dios, elevar nuestro cántico, nuestras oraciones y poder edificarnos con tu palabra. Padre Santo, permite que esta palabra, Señor, venga, mi Dios, a reanimarnos y para buscar siempre tu favor. En el nombre de Jesús pido bendición para cada uno de los oyentes. Amén. Puede sentarse, hermano. El pasaje que hemos leído nos habla de lo preciosa que es la sangre de Cristo. Al hablar de preciosa, estamos hablando de algo incalculable. Hermanos, dice la Biblia que nosotros hemos sido comprados no con cosas corruptibles, como oro y plata. Al hablar de corruptible, son cosas, hermanos, que se deterioran, son cosas que pueden perecer. Pero nosotros hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo. Amén. El apóstol Pedro habla, hermano, de 7, en el versículo 7 dice de cosas preciosas. Por ejemplo, dice que la fe es una de esas cosas preciosas. Dice es mucho más preciosa que el oro. Habla también de la piedra viva, la cual representa a Cristo como preciosa. Y en el capítulo 2, versículo 4, allí mismo, pero en el verso 7, dice que Cristo es precioso para los creyentes. Sin embargo, hoy vamos a considerar solamente una de las cosas que Pedro califica como preciosa, y es la sangre de Jesús. Preciosa. Tiene, hermanos, un precio incalculable. Cuando se habla de oro o plata, muchas cosas se podían y se pueden adquirir teniendo plata y oro, pero para obtener la salvación no sirve para nada la plata, el oro, solo la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha. Por eso la sangre de Cristo es preciosa, porque nada podía eliminar algo que había en el ser humano y que hay en el ser humano. El profeta dijo: aunque te lavares con jabón y lejía, la mancha de tu pecado permanece. Pero cuando Cristo vino, descendió del cielo y vino y vivió como un ser humano y derramó su sangre por nosotros, dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si el profeta decía que aunque nos laváramos con jabón y lejía, no había limpieza, pero la sangre de Cristo por eso es preciosa, porque fue capaz de limpiarnos de todo pecado. No dice de alguno, sino que nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Significa que la sangre por eso es preciosa, porque tiene la capacidad, hermanos, de limpiarnos de todo pecado. Entonces, cuando nosotros hacemos la profesión de fe, cuando nosotros recibimos a Cristo por la fe, hermanos, somos limpios de todo pecado.
Lo que era imposible para nosotros con nuestra fuerza es posible para el Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, la sangre de Jesús es preciosa. Y es preciosa porque es de Cristo. Hermano, en el antiguo tiempo se sacrificaba un animalito y tenía que tipificar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era Jesucristo. Los corderitos o los carneros o lo que se sacrificaba, hermanos, tenía que tipificar a una ofrenda, a un sacrificio puro. Por eso, lo que iban a sacrificar en el día de expiación tenía que ser, hermano, algo perfecto, tipificar perfección. Por eso, hermanos, aunque la sangre de los toros y de los machos cabrillos era lo que se usaba para el día de la expiación, sin embargo, cada año tenía que hacerse eso porque no tenían la eficacia de eliminar el pecado, solamente cubrían. Por eso el sumo sacerdote rociaba, llegaba al lugar santísimo, rociaba, hermanos, el arca del pacto, el propiciatorio, es decir, la tapadera, allí rociaba con el hisopo, con la sangre del corderito que había sido sacrificado, pero era una cubierta nada más, cubría. Por eso era necesario hacerlo cada año. Mas cuando Jesucristo viene, da su vida por nosotros, hermanos, Él mismo dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la está quitando, yo la estoy ofreciendo. Porque Él tuvo la oportunidad de poder evadir la muerte, pero Él sabía que tenía que cumplir la voluntad del Padre. Cuando Él hizo eso, hermanos, se constituyó en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué diferencia hay en Cristo y en su sangre entre los animales del Antiguo Testamento? Aquellos, su sangre servía para cubrir los pecados y durar por un periodo de tiempo de un año. Pero la sangre de Cristo, hermanos, dice la Biblia que este es el Cordero de Dios, que no cubre, sino que quita el pecado del mundo. Hay una gran diferencia en cubrir y entre quitar. Aquello cubría, tenía que hacerse cada año, pero Cristo de la gloria vino y quita el pecado. Así es que, hermanos, cuando nosotros hacemos esa decisión, este es el milagro de la salvación. Nosotros no vemos, hermanos, lo que se opera allí porque es algo sumamente espiritual, pero a través de la fe se está operando un milagro. La vida de la persona está siendo transformada, está siendo cambiada. Luego el Espíritu Santo viene y lo va guiando por el sendero, por el camino que el Señor quiere. La vida del individuo va cambiando, es transformada. De allí que las personas comienzan a ver algo diferente. Hablo de aquel que ha hecho la profesión de fe conscientemente sabiendo qué es lo que está haciendo. Porque alguien la puede levantar la fuerza. Levanta la mano, levántala, te están hablando. Y ya la levanta un poco descuidado y todo, la levantó. No es ese levantar la mano, sino aquella actitud que viene necesitando, que ha entendido que necesita a Dios en su vida, ha entendido que necesita cambiar su vida, necesita caminar de una forma distinta. Y cuando hacen el llamado, quiere recibir a Cristo. Él murió por usted y Él dice: yo quiero hacer esa decisión. Cuando lo hace de esa manera, no está siendo coaccionado, no está siendo empujado, o como dicen ustedes, no está siendo puchado, sino que Él lo hace de su propia voluntad. Quiere un cambio de vida. Esa vida solamente Cristo la puede dar. Aleluya. Por eso la sangre de Cristo es preciosa. Sin embargo, hermano, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden eliminar el pecado, no lo quitan. Ellos solamente su sangre cubrían. El simbolismo era como en el arca del pacto, era una caja de oro. Al abrirla, ahí estaban las tablas de la ley.
contenía las tablas de la ley, contenía aquello que estaba infringiendo el hombre. Y para que no, hermanos, no los condenara aquellos mandamientos que ellos habían abrogado, la sangre venía y cubría y quitaba esa condena momentánea. Ahora, cuando Cristo viene y da su vida por nosotros, hacemos una decisión para siempre con el Señor. Aquellos decretos que era contrario a nosotros, los llevó y los clavó en la cruz. Ya no tiene poder para con nosotros. Ahora, hermanos, somos libres por la preciosa sangre de Cristo. Dígale, hermano, eres libre. Somos libres, hermano. ¿Libres de qué? Somos libres del pecado, de la condenación eterna. Hermano, esta sangre de Cristo no es la sangre de cualquiera, ni de los animales, sino de aquel Cordero que fue enviado por el Padre. ¿Y qué tiene de especial que sea de Cristo? Porque es de más valor que el oro y la plata. Si hay metales preciosos aquí que llevan el primer lugar, no es el oro, la plata. Quien tiene oro, hermano, como que está bendecido, hermanos. Pero, hermano, no es nuestra salvación, o no es, hermano, el rescate nuestro no es con oro y con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Es de más valor, porque esas cosas son corruptibles, pero la sangre del Cordero, de ese Cordero sin mancha, es, hermano, la eficaz para eliminar los pecados. Se trata de la sangre de alguien que es sin mancha y sin contaminación. La palabra de Dios, cuando usted la lee, dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Hermanos, Jesucristo estuvo dispuesto a llevar el rigor, a llevar el pecado, la inmundicia de todos nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y como Él estuvo dispuesto a llevar sus pecados, Él tenía que morir para llevar sus pecados y ser crucificado, morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Él murió llevando sus pecados. Oh, pero la victoria está al tercer día, cuando Él resucitó, hermano. Ya no tiene contaminación con el pecado. Llevó los pecados de la humanidad, pero al resucitar, hermano, resucitó glorificado. Resucitó, hermano, con una vida diferente, ya sin contaminación y sin relación con el pecado. Ahora, hermanos, antes Él era escupido, antes era bofeteado, coronado con corona de espinas, golpeado, maltratado. Hermano, hicieron de todo con Él porque estaba en calidad de Salvador. Pero en el momento de la resurrección, hermano, su cuerpo es glorificado. Él asciende al cielo. Ahora resucitó con poder. Ya no tiene contaminación con el pecado. Y hoy viene, hermanos, no como el Cordero, sino como el juez. Viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Hermanos, Él ya no va a ser nuestro Salvador, ya esa obra la hizo. Hoy viene como juez, como Rey de Reyes, Señor de Señores. Cambia. Por eso en Apocalipsis usted oye estos términos como un cordero inmolado, pero aparece otra figura como el león de la tribu de Judá. Y se refiere a la misma persona, se refiere a Jesucristo. Porque el Cordero habla, hermano, de la redención nuestra. Pero el león de la tribu de Judá habla del dominio y el poder que Él tiene. Amén. Así es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La sangre de Cristo es preciosa porque con ella somos rescatados. ¿Qué rescatados de qué? La palabra rescatados hace referencia a liberación. Somos rescatados, somos liberados de la esclavitud del pecado. Nosotros, hermanos, éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque obedecíamos al pecado. El pecado nos indicaba y nos llamaba y decíamos que lo practicáramos. Y nosotros obedientemente no podíamos salir
No podíamos liberarnos de él porque estábamos tan acostumbrados a deleitarnos y a obedecerle. Éramos esclavos del pecado. Estábamos encadenados. No podíamos huir de él. No podíamos tener otro estilo de vida sino donde nos llevaba el pecado. Estábamos tan habituados a eso y eso nos llevaba a la condenación eterna. Y Dios, sabiendo eso, Él sabía que teníamos que obtener liberación. Por eso la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son los que se habían perdido? Nosotros. Estábamos esclavizados. Estábamos, hermanos, como estuvo Israel en Egipto, esclavos, sirviendo a su amo. Nosotros servíamos a nuestro amo, el pecado. Él nos decía qué teníamos que hacer y allí vivíamos y no podíamos salir. Hermanos, estábamos tan atrapados, muchos de nosotros, que creíamos imposible cambiar de vida. Muchos de nosotros quizás pensábamos que otros pueden cambiar, pero yo no. Por ejemplo, yo, hermano, en lo personal, yo sentí, hermano, que a mí, hermano, era imposible cambiar el rumbo de la vida que llevaba. Para mí no me hallaba, no me encontraba, hermanos, viviendo un estilo de vida diferente. Pero el Señor tiene poder con su palabra, con el poder de su sangre preciosa, que es eficaz para perdonar y llegar al corazón más duro. Aún aquel que se considera, hermano, que nada puede hacer que él cambie, Cristo tiene todo poder para cambiar, para transformar. La vida de muchos de nosotros ha sido distinta desde el momento que nos encontramos con el Señor Jesucristo. Amén. Esa preciosa sangre es poderosa, hermano. Hace resultados grandes. Muchas de nuestras vidas, de las que estamos aquí, han sido cambiadas. Si cada uno de nosotros diera su testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida, hermano, las personas se sorprenden cuando le miran a usted, cuando le miran a alguien que se ha convertido y comienza con fe a obedecer el mandato de Dios, la palabra de Dios. Las personas van notando ese cambio y le dicen, oye, de un momento para acá, de un tiempo para acá, he visto algo diferente en ti. No saben, no se explican qué es lo que está sucediendo, pero algo está sucediendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás practicando? ¿A qué te has metido? Y empiezan a indagar y todo, y hermanos, y es allí cuando nosotros tenemos el tiempo para testificar de Cristo y de su poder. ¿Qué es lo que está sucediendo en ti? Yo no podía hacer nada. Mi vida estaba tan acostumbrada a ese estilo de vida. Pero tuve un encuentro con el Señor. Le pedí perdón por mis pecados. Me arrepentí de mis pecados. Le pedí perdón a Él y lo recibí en mi corazón como mi único Salvador. Entendí que la muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre, fue para el perdón de nuestros pecados. Hice mi decisión. Y ahora, cuando he hecho la decisión, hermanos, cuando he hecho la decisión, ¿por qué vivir en la misma vida? Una vez que hacemos la decisión, queremos vivir la vida donde Cristo nos indica, y eso lo hace a través de su palabra. En su palabra nos enseña cómo va a ser nuestro caminar. Si antes te vengabas de las cosas de alguien con quien tenías quizás una riña o alguien, tú querías hacer tu propia venganza. El Señor nos dice en su palabra que nosotros no nos debemos vengar. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, quedaos quietos. Entonces yo obedezco esa palabra y es allí donde la gente va viendo el cambio. Si yo había ofendido a alguien, me había ultrajado, había peleado con alguien, una vez que he entregado mi vida a Cristo y su sangre me ha perdonado, ahora cuando estoy en los cultos oyendo su palabra, no resisto aquello y me dice Dios a través de su Espíritu, no puedes seguir así, tienes que irle a pedir perdón con esas personas que ofendiste. Yo digo porque eso me pasó en mi vida. Hermanos, había ofendido a una señora. Ella vendía de todo, vendía cerveza, cigarros y muchas cosas. Y nosotros allí era nuestro pasatiempo. Allí llegábamos, el grupito, ¿verdad? Uno que dice,
¿cómo le decimos? Bueno, las amistades, puedo decir. Ahí estábamos, tomábamos, nos embriagábamos y todo eso. Una vez esta señora tenía esa tienda y no nos atendió de la manera, y como uno ya con esa cosa pues habla hasta más de la cuenta, empieza a ofender y a pelear a medio mundo. Entonces, una vez que acepté al Señor, estaba en la iglesia, recién convertido, oí el mensaje, yo cantaba y gloria a Dios y aleluya. Y cuando hacía eso, y se hablaba la Biblia del perdón, hablaba la Biblia de si tenemos a alguien a quien hemos ofendido, dejemos la ofrenda, hermanos, pero antes de ofrendar tenemos que ir a arreglar nuestras cuentas y todo eso, hermano. Y yo dije, tengo que ir a pedir perdón a esta persona. Yo quiero andar tranquilo por la calle, que me crean que cuando yo he aceptado a Cristo, que vean que mi vida ha cambiado, porque Cristo vive y transforma, porque no es posible seguir viviendo la misma vida. Entonces, hermano, lo que hago una tarde, llegué a la casa de esta señora y toqué. Ya decía, yo ya no tenía nada que perder. Antes había un orgullo, una soberbia. No, ¿qué? Yo humillarme, ¿verdad? Porque así decimos todos cuando Cristo no ha transformado nuestra vida. Humillarme yo, no, esta persona debe de venir a mí y decirme, discúlpeme o perdóneme, pero yo, no, ¿verdad? Pero cuando Cristo ha tocado nuestra vida, queremos vivir el estilo de vida de Cristo. Amén. Y queremos dar testimonio, y no es posible andar predicando y tener un gran conflicto con todo el vecindario. Hay que arreglar las cosas, porque Dios, ya tenemos un espíritu diferente. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y no puede seguir la misma vida. Y hermano, y es allí cuando llego donde la señora, porque es el Espíritu hablando. Tienes que ir a arreglar todo eso. Si no, vas a tener tropiezos en tu predicación, vas a tener tropiezos en tu evangelio, vas a tener tropiezos, vas a tener problemas, dificultades al querer testificar a otros del amor de Dios. ¿Cómo hablas del amor de Dios y estás en gran conflicto con las personas? Arregla esas cosas. Amén. Toqué y el hijo de la señora salió y vio por la ventana, porque allá casi todo está cercado, y vio por la ventana. Y cuando me vio, salió corriendo. Y yo oí que, mamá, y dijo mi apodo. Y entonces la señora, de veras, y bien seria la señora, ¿qué quiere? Así sin abrir la puerta. Y yo le dije, solo quería hablar con usted unos minutos. ¿Para qué? No vengo. Si usted no quiere, pues yo de todas maneras, yo lo que quiero es arreglar mi vida. Ya no soy la misma persona. ¿Y quién es ahora? Me y ya no podía decir, y como estaba un nuevón, ¿verdad? Y no le podía decir, yo soy santo, y no le podía decir cosas así. Y hermano, abrió la puerta. Y entonces solamente quería decirle que he reconocido que yo le he faltado, no lo entendía, porque no estaba siendo guiado por nadie, estaba siendo guiado por mí y por la esclavitud que yo tenía. He aceptado a Jesucristo como mi Salvador, y Él me dice que yo tengo que estar en paz con todo. Él dice seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esas palabras, no es posible que yo siga siendo cristiano y todavía con esos conflictos. Tengo que arreglar esta situación. Y luego llego y me entregué mi vida al Señor, y no hay problema, yo quiero que usted me perdone. De aquí en adelante va a tener un amigo, ya no soy la misma persona. Cristo ha transformado mi vida. La señora se puso a llorar, y yo temblando, y la señora allí se puso a llorar y me abrazó y me dijo, hijo mío, yo creo que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, porque no eres ni la sombra de aquel con quien peleé. Digo, a eso es lo que vengo. Yo quiero tener a todo el mundo como amigos, no quiero tener enemigos. Y entonces me abrazó
y ya no le podía pedir cervezas porque no, tenía su tienda. Quedamos bien ahí y entonces fue lo primero. Y no saben, hermanos, un descanso tremendo que se siente. ¿Cuántos sienten un peso? No de dinero, sino de carga. Hay un peso y a veces solo el perdón puede liberarnos. Amén, así es. Cuando nos atrevemos y nos decidimos a arreglar nuestra vida, hermano, el Señor, el perdón es algo importante. Quita toda carga y nos hace livianos. Aleluya. Tenía conflicto con otra persona que había sido mi mejor amigo, pero por esas cosas del orgullo, la soberbia, no se pelea, y hasta aquí, hasta los mejores amigos llegan a ser los peores enemigos. ¿Para qué le voy a decir si usted sabe eso? No es cierto que usted ha tenido el mejor amigo, la mejor amiga, y no se hablan. Bueno, antes, pero yo creo que arregló todo, ¿verdad? Amén. Y hay veces lo más caótico es que a veces con hermanos, hay hermanos que no se hablan de la misma sangre, no se hablan y tienen conflicto, y no es posible seguir así. Por lo menos trate usted de dar la iniciativa para arreglar el asunto, que demuestra que usted quiere arreglar aquello, porque la Biblia nos manda que hay que seguir la paz con todos y hablar con todos, con los hermanos en la fe, con los hermanos en carne y con todas las personas. Y esta persona con la cual habíamos sido bien amigos, como cuando yo salí de esa señora y nos pusimos de acuerdo. ¿Te acuerdas, mamá, la tienda Omar, verdad? Así se llamaba la tienda Omar. Pero fue fantástico. La señora, cuando me miraba pasar, ya me miraba con la Biblia para la iglesia. Dios le bendiga, me decía. Era hermana también. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y ya vi qué hermoso se sentía. Yo sentí que una carga se había quitado y yo me vine satisfecho, hermano. ¿Para qué le digo si venía satisfecho? Pero en el camino, ¡pum! Como ya estás en esto, me dijo el Espíritu Santo, ahora te acuerdas de chamba. Chamba no es trabajo para nosotros. Chamba le decían al que se llamaba Salvador, ¿verdad? No estoy hablando de trabajo, sino que chamba le decían. Pero se llamaba Salvador. Y me dijo, ¿te recuerdas que era tu mejor amigo? Tú debes de estar en paz con esta persona. Que cuando andes por la calle, que oiga el rumor que te has hecho cristiano, que haya amistad, que ya no pases y no, tú hables y tú tengas armonía. Y hermano, y no es nada fácil. Yo ya sabía por dónde se bajaba esta persona y caminaba cuando venía de su trabajo, iba para la casa. Y hermano, y empecé a sudar y a temblar, y cómo le digo a que me perdone, si desde que cuando nos enojamos dijimos eso colorado y no hay tales de nada. Pero hermanos, una vez lo estaba esperando, cuando lo vi que bajó del autobús y comenzó a caminar, me puse aleluya, y no hallaba las palabras. Señor, ayúdame, pon tus palabras en mi boca, pero yo quiero arreglar esta situación. Y me es difícil, como es duro, hermano, pero hay que hacerlo. Hay que doblegar, del corazón de uno es duro, pero hay que hacerlo. No tiene nada que perder, sino por el contrario ganar. Se gana un amigo, se gana un alma. Y cuando venía allí, dejé que él pasara y ya rápido detrás. Y cuando ya lo tenía cerca, ¿qué hubo, Leo? Como así se tratan los de confianza, ¿qué hubo? Y se me quedó, pasó. Padre Santo, y sentí que era terrible aquello, como que. Hey, le dije, chamba. ¿Y qué pasó? No, fíjate que quiero pedirte perdón por todas las diferencias que hemos tenido. Y ya sin seguir más, ya no tenía palabras, que he entregado mi vida al Señor. Y el Señor me ha cambiado. Y Él me dice que yo, en lugar de tener enemigos, debo tener amigos. Así que perdóname por todo. Y me,
Pues está bien, me dijo. No, pero ya cuando me dijo está bien, pues ya sentí que descansé, ¿verdad? Pero hermanos, es una cosa difícil. Pero lo importante es obedecer la voz del Espíritu, porque nosotros somos duros. ¿Cuántas veces quizá usted está en esa situación y usted todavía no se ha doblegado? En algunas quizás ya se doblegó, pero hay otras, hermanos, que todavía está por hacer ese trabajo. Debe tener acción a eso. Cuando usted lo haga, usted va a descansar en el Señor. ¿Cuántos de los de aquí están en armonía? ¿Cuántos de acá están en plena armonía? Que lo puede ver en la calle o es de las personas que dicen, no, con esa hermana no. Imagínense cuando nos vayamos en el rapto y estos hermanos enojados se vayan también. Van a ir volando los dos y aquí vienes tú. ¿O creen que no se van? Entonces hay que arreglar las cosas acá. Hay mucha gente, hermano, que cuando ha fallecido alguien, la gente empieza a llorar. Ay, tan buena gente que es. Anoche estuvimos hablando y estábamos hablando de todas las cosas que bonito. Y yo estoy en paz con él, y tal vez eran de los más conflictivos. Pero allí, hermanos, allí se terminó toda oportunidad de arreglar las cosas. Y antes de que alguien parta para la eternidad, nosotros debemos de arreglar esas situaciones con quien tenemos diferencias. Y no llegar como llega mucha gente, pobrecito, es tan amigo que era, mentiroso a veces, era el peor enemigo. Y bien lo sabe él. No le estaría hablando aquí a alguien que tiene que arreglar esa situación antes que pase a la eternidad alguien y poder sentirnos tranquilos. Hay gente que llora mucho y llora, no le pasa. Y lo que pasa es que la conciencia le está matando. Y ese es el gran llanto. Ay, como queriendo decir, tuve oportunidad de arreglarme con él, pero siempre lo rechacé y todo eso. Antes de que llegue ese momento, nosotros tenemos que arreglar todo. Hermanos, es importante lo que la sangre de Cristo hace. Nos transforma, nos cambia. Hermano, hace algo nuevo. Por eso la sangre de Cristo es preciosa. Tiene un precio incalculable. La preciosa sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Nos ha rescatado. Nosotros, como dije, éramos esclavos del pecado. Pero ahora somos libres por la sangre de Cristo. Somos rescatados, somos redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí? La palabra redimido habla de ser comprado, y somos comprados a precio de sangre. Él nos redimió. Mire qué maravilloso es el Señor que tenemos. Él es nuestro creador, pero también es nuestro redentor. Siempre me gusta aquella ilustración del niño y el barquito. El niño había elaborado un barquito y lo hizo bien bonito, lo pintó y lo decoró, y se iba al río y en la pendiente lo dejaba ir, y el niño lo iba a esperar allá abajo. Venía el barquito y él jugaba y estaba muy emocionado. Pero en una de tantas veces dejó ir el barquito y ya no lo pudo agarrar. El barquito se fue y perdió el barquito. Se le extravió. Allá un día el niño andaba con su padre en el centro de la ciudad, del pueblo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Vio exactamente el barquito que él había elaborado, lo vio en una vitrina y con precio. Y le dijo: papá, ahí está el barquito que yo hice, míralo. No puede ser, hijo. Esta gente está vendiendo. No, es que yo lo conozco. ¿Cómo es que lo conoces? Es que yo lo he hecho. Y cuando uno ha hecho algo, tiene esas partes importantes con lo que uno lo elaboró. Ese es mi barquito. Papi, yo lo quiero. Entremos a la vitrina. Entonces, señor, este es mi barquito. No sé si es tuyo, pero está de venta. Si lo quieres obtener, tanto es el precio. Y cuando el niño vio que no podía obtener el barquito, sino que lo tenía que comprar, su padre le dio el dinero y lo compró. Tomó el barquito y se puso contento.
y le dijo al barquito: barquito, eres 2 veces mío. Yo te hice, pero también te compré. Gloria a Dios. Dios es nuestro creador. Nos extraviamos, pero que la sangre de Jesucristo hizo posible el que fuéramos redimidos, que fuéramos comprados. Somos 2 veces de Dios. Él es nuestro creador, pero es nuestro redentor. Con la sangre de Cristo nos ha comprado. Por eso su sangre es preciosa, más preciosa que cualquier cosa que tenga valor aquí en esta tierra. Es preciosa porque nos muestra el gran amor de Dios. Amén. Este sacrificio fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba preparado el cordero, el rescate por el pecado del hombre. Esto no fue sorpresa, sino que ya estaba planeado por el Padre. Desde aquel tiempo, el Señor había preparado ya el rescate por el pecado del ser humano. Ahora, hermanos, la muerte de Cristo no fue una sorpresa para el Padre. Él ya lo había planeado. Él ya había elaborado ese plan para redimir al hombre. ¿Por qué lo permitió entonces el Señor? ¿Por qué permitió que Cristo llegara a la cruz del Calvario? Algunas personas dicen que Jesús es bueno porque Él nos enseña a morir. No, Jesús nos enseña a vivir. Amén. La muerte que Él obtuvo, lo hizo, hermano, como una muerte con propósito, para que el pecado suyo, mío, lo llevara a Él en la cruz. La victoria nuestra, hermano, es un conjunto de cosas. El sacrificio es importante y pareciera ser que con eso se perdió todo, pero cuando Jesucristo resucitó, la victoria es nuestra, hermano. Amén. Cuando Cristo resucitó, venció, hermano, el poder que tenía la muerte. No lo dejó eternamente muerto. Él murió, pero al tercer día se levantó con poder, venció a la muerte. La muerte tampoco tiene poder sobre nosotros, porque si Él resucitó para vida eterna, nosotros seremos levantados, dice la Biblia, para la eternidad. Aleluya. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los cristianos. Hermanos, nosotros estamos llamados para vivir eternamente con el Señor. Él lo permitió. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Él lo permitió porque dice que dio a su Hijo unigénito. ¿Con el qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es precioso, hermano. El Señor Jesucristo fue enviado por el Padre para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Significa que usted, hermano, no está para perdición. Usted no está para que se condene eternamente, porque Cristo ya pagó el precio. Fue enviado por el Padre para que tengamos vida eterna. Así es que, hermanos, usted tiene una bendición. Cuide su salvación con temor y temblor. Sepa que donde quiera que está, usted es alguien que proclama la fe en Cristo. Donde quiera que usted esté, usted anuncia, hermano, lo importante que es el Evangelio de Jesucristo. Con su vida, con su actitud, con sus palabras, con su manera de ser, usted está testificando que Cristo vive y reina en su vida, que Cristo ha hecho una transformación grande en su vida. Y es importante, hermanos, donde quiera que estemos, que el Señor reciba gloria, honor y honra por nuestra vida. No es para nosotros la gloria. Nosotros tenemos que vivir, no para vivir de una manera, hermano, con buenos principios, no para nuestros propios méritos, no para que nos vaya a decir alguien: oh, qué persona tan educada, oh, qué persona con principios, qué bien habla esta persona. No queremos esos méritos, sino que cuando hablen así, que Dios se lleve la gloria. Por
porque Él ha hecho posible esa transformación. Nosotros no éramos así, pero Cristo ha hecho algo maravilloso en nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron. El Señor ha hecho todas nuevas. Véase usted si tiene algo nuevo. Posiblemente no se mire, pero internamente somos otras personas. Personas de valores. Y esto lo hace la sangre de Cristo. Aleluya. Así que, hermano, usted no se desanime. Usted no se devalúe. Usted, hermanos, no se frustre. Hermanos, usted no se vea que fracasado soy, pobrecito soy. Esta vida de cristiano nos enseña a ser sufridos y nos enseña a vivir de esta manera. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues hay que llevarla así. Y parece ser que todo es de acabado y ya que no hay esperanza para mí. No, hermano. Aunque estemos pasando crisis, hay que decir como Job en su situación difícil: yo sé que mi Redentor vive y aún desecha esa mi piel, mis ojos lo han de ver. Hermano, estamos hablando de un hombre que estaba en una posición difícil, de las más difíciles que le llega a un ser humano. Pero este hombre, estando en esa condición, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que algo está haciendo, porque no es posible. Yo le alabo, yo le honro. Era un hombre que ofrecía holocaustos, sacrificios de paz, por si mis hijos han pecado, que Dios los perdone. Y siempre era un hombre que hacía culto a Dios, que era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. El diablo estaba operando cosas contra él. Dios le permitió, y toda la acechanza que vino ante él no se imaginaba de dónde venía, pero nunca blasfemó con sus palabras. Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada llevaremos. La mujer, la señora Job, le dice a él: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La señora Job, cuando tenía todos los camellos, todos los burros, todas las mulas, todas las ovejas, hermano, tenía de todo. La señora Job era algo grande que, señora Job, era de la alta sociedad. Y su papá, su esposo, era aquel hombre que llevaba todo ese sustento, porque reposaba sobre él la gracia y la bendición de Dios. Porque era un hombre rico. La diferencia es que era temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces la riqueza, el ser rico, no es pecado, sino es saber cómo nosotros a qué le damos primer lugar. Y Job nos demuestra, hermano, que estando en la condición terrible, caótica, él siempre da gloria a Dios, aún estando en esa condición. Sea bendito el nombre de Jehová. Aunque esté deshecha esta mi piel, mis ojos lo han de ver. Pero hoy en día, cuando alguien está pasando una crisis, ¿qué estaré pagando? ¿Qué mal he hecho yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no fulano? ¿Por qué no mengano? ¿Por qué no perengano? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo? Job no dijo eso. Como suele hablar las mujeres fatuas, has hablado tú. Recibiremos el bien de Dios, y cuando viene el mal no lo queremos recibir. Jehová Dios dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Y en todo esto dice la Biblia que no pecó Job. Y hermanos, dice la Biblia al final de ese libro maravilloso de Job, que el postrer estado de Job fue mejor que el primero.
Aleluya. Este Job, hermano, había perdido todo un dealer de camellos. Usted sabe que el camello era el medio de transporte más eficaz. El camello es aguantador, son para las zonas desérticas. Hermano, es tremendo. Tener un camello es tener como un Ferrari, o bueno, en aquel tiempo, o más no vayamos allá, un Cadillac, o teniendo el Toyota, un camello, y digamos no teniendo una gran cantidad, unos 3,000 camellos. Imagínese, hermano, es algo, ese hombre tenía dinero, pero todo eso lo perdió. Pero su fe no estaba puesta en los camellos, no estaba puesta en las vacas, en las ovejas, en los asnos. Su fe estaba puesta en el Señor. Él dio, Él quitó, pero Él sigue siendo bendito. ¿Cuántos pueden decir Él sigue siendo bendito aunque esté pasando el problema? Yo sé que este problema va a pasar. Cuando esto pase viene la bendición de Dios. Si me mantengo fiel, fuerte, viene la bendición del Señor. ¡Ay, mamá! ¡Oh, gloria al Señor! Si algo le está sucediendo en esta hora, no diga que estaré pagando, sino diga, algo tiene Dios conmigo, algo está planando Dios conmigo, está examinando. Una vez pase este examen y yo venza por la fe, voy a decir que Dios más maravilloso el que tengo. Pero Dios, nosotros vamos a pasar la prueba. A través de la dificultad vamos a decir, he vencido porque puse mi fe en el Señor. No hay victoria sin una batalla. Si usted quiere estar con la limonada y en la hamaca y diga, estoy en victoria, no. Usted pasa el conflicto, pase la prueba, pase la dificultad, manteniéndose fiel con su fe en la palabra de Dios. Y cuando eso pase y usted se puso bien en el Señor, creyendo, cuando pase el conflicto, usted quizás estuvo a punto de hacer una mala decisión, pero se mantuvo fiel en el Señor. Cuando viene la bendición de lugar y de la forma que menos espera, va a venir el viento y el fluir del Señor con su respuesta. Dios es experto en hacer aquello que para nosotros es imposible. De donde menos espera. Hay que estar, en Dios estamos garantizados, diga que estamos garantizados. Porque las cosas que usted no puede concebir, no puede hacer, de allí el Señor hace algo porque es creador. Él hace algo para que usted esté libre y reciba aquello que ha estado esperando. Pero usted tiene que acercarse a Él. No haga como aquellos hermanos. Llévenme en cadena de oración, hermano, por favor. Estoy en prueba y yo en la hamaca ya. Aleluya. Ay, tengo a los hermanos en cadena de oración por mí. Estoy muy agobiado. Y él dándose diente en la hamaca o en la haragana. Haragana, hermano, decimos a una silla que es muy confortable. Sí, ¿verdad? Ajá, hermano. Pero pedimos que entren en cadena de oración los hermanos. No. Dios no quiere, hermanos, afligir nuestra alma delante de Dios. Y Él va a operar. Dijo el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Y Él me respondió. Él escuchó mi oración. Pacientemente esperé. ¿Cuántos lo hacen con paciencia? Hay quienes agotan su paciencia y dicen, ya oré a Dios y no, Dios no me escucha. Dios se ha apartado de mí. ¿Por qué a otros y a mí no? Y un montón de quejas. Eso no le agrada a Dios. Job estaba todo deshecho y él esperaba en Dios. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué estaba diciendo ahí Job? Yo sé que esta prueba, este momento difícil, no es para siempre. Algo se está elaborando, pero lo que viene yo lo puedo sentir. Viene una bendición para mí. Pero Señor, ayúdame. Y estaba allí con esa prueba. Y cuando vino la bendición, Dios como que le estaba diciendo al diablo, ¿te das cuenta quién es este Job? Allá lo probaste. Yo le permití. Entró en
en esa voluntad permisiva de Dios, que Dios permite cuando nos van a examinar a nosotros. ¿Cuántos están pasando un problema, una prueba aquí en esta tarde? Una dificultad. Todo está bien. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si está pasando una prueba, usted como hijo de Dios, Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Dios le está haciendo el examen, le está haciendo el test de la fe. Es el test. Vamos a ver cómo reacciona en esta situación. Y cuando ve que un cristiano está haciendo el examen, ¿qué estaré pagando? Dios no me escucha. Y Dios ya tiene otro concepto y dice, lo estoy examinando y no, parece que no va a pasar ni de panzazo. No va a pasar este test. Porque ve que todo es negativismo y todo. ¿Qué hubiera opinado el diablo cuando Job estaba siendo tentado y con esa crisis? Y empieza a oír a Job, todo eso. Ajá, el diablo le hubiera hecho a Dios. Te dije que él iba a blasfemar, porque ellos son cristianos cuando todo lo tienen. Cuando le quitas todo, a Dios cristianismo, a Dios iglesia evangélica latina. Porque ya no tienen aquello que los tenía contentos: el carrito, la casita, el perrito, la muñeca, la bicicleta. Y cuando todo lo tienen, ay, Dios es bueno, mi Diosito me bendice. La bendición no se mide por lo material, la bendición se mide cuando Dios se manifiesta en toda circunstancia. Nosotros no andamos, hermanos, por la circunstancia, andamos por la fe en Dios. Aun cual sea la circunstancia, Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Si usted está pasando crisis, usted diga, me está examinando el Señor. Hay un examen para mí. Dios lo ha permitido. Pero, Señor, pero busque al Señor. Ore a Dios en secreto. Su Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Necesita ponerse de rodillas y decir, Señor, yo sé que como humano siento eso, pero yo creo, confío en ti. Algo estás por hacer en mi vida. Cuando usted siente, hermanos, ni se va a acordar del problema y va a decir, bueno, se fue. ¿Por dónde pasó? Y se va a sentir contento que aquel problema de alguna manera se solucionó y usted no tuvo nada que hacer. Ese es el Dios que tenemos. La sangre de Cristo ha permitido que nosotros entremos a su reino y estemos gozando de estos privilegios. La sangre de Cristo es preciosa porque es del Hijo de Dios, porque con ella somos rescatados, porque con ella nos muestra el gran amor de Dios. La sangre de Cristo tiene todo poder. Oremos al Señor. Te adoramos, Jesús. Cierre sus ojos. Oh, gracias. Aleluya. Hay una preciosa presencia en este lugar. Se siente una atmósfera guiada por el Espíritu Santo. Usted que está atravesando el problema, la dificultad, confíe en el Señor hoy más que nunca. El Señor dice que pronto viene su restauración. El Señor dice que pronto viene su respuesta, pero debe mantenerse en la fe de Él, buscándole a Él, dependiendo de Él. Oh, te alabamos y te glorificamos. Señor, gracias. Gracias, Padre. Oh, te adoramos, te bendecimos. Mientras están en esa solemne oración, en esa oración que con la muestra de haber inclinado su rostro y estar orando a Dios, ore por un familiar, por alguien que no está convertido. Ore por estas personas. Mantenga sus ojos cerrados y orando por esa persona que Dios le ha puesto en su mente y en su corazón.
ore a favor de esa persona. Puede ser que esa persona esté pasando problemas y no haya salida. En esta hora, ore por esta persona. Y mientras ustedes siguen en oración, concentrados en esa oración, yo quisiera hacer un llamado a aquellas personas que todavía no han abierto su corazón y le han dicho a Jesús: Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, entra a mi corazón, te recibo como mi único Salvador. ¿Hay alguna persona aquí que nunca ha hecho esa decisión y en esta hora lo quisiera hacer? Levante su mano ahí donde está. ¿Hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, pero en esta tarde lo quisiera hacer? Ahí donde está, levante su mano en señal de que usted quiere recibir a Jesús. Yo le voy a dirigir en una oración. Usted quiere aceptar a Jesús, levante su mano ahí donde está. O posiblemente todos los que estamos aquí ya somos cristianos, hicimos la decisión, pero quizás algunos están apartados de Dios, se han alejado y ellos lo saben. Usted lo sabe muy bien que se ha apartado, pero usted mantiene viva esa fe. Usted quiere regresar al Señor y a veces se ha hecho difícil, pero esta tarde el Señor le hace ese llamado. ¿Hay alguna persona que quiere reconciliarse con Dios, volver al camino de Dios? Levante su mano ahí donde está. ¿Hay alguna persona que levanta su mano y con su mano levantada me dice: hermano, yo quiero reconciliarme con Dios, Dios te bendiga? ¿Hay alguna otra persona que quiere decir: yo quiero reconciliarme con el Señor, yo quiero volver al camino de Dios? Recuerde, como seres humanos vamos quizás a fallar, pero como cristianos tenemos que acudir a Dios, quien nos perdona de todo pecado. La palabra del Señor dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Hay alguien aquí más que levanta su mano y dice: hermano, Dios te bendiga? Dios le bendiga. ¿Hay alguna otra persona que levanta su mano y dice: hermano, yo quiero reconciliarme con Dios? Que siente en su corazón que sí es consciente que está alejado, no es la misma persona y necesita de hoy tomar una decisión y decir: Señor, aquí estoy, perdóname. A los que han levantado la mano voy a pedir que pasen por acá mientras siguen orando los demás. No miren las personas que pasen, ustedes oren